Señores, con nosotros está José del Castillo Sabiñón, senador de la provincia de La Romana, miembro del Comité Político de Barahona, miembro del Comité Político del Partido de Liberación Dominicana. Son turísticas las doyacas. Y quisiéramos también aprovechar a José del Castillo para felicitarlo tanto a él como a los otros miembros del equipo con el que realizan el programa aquí Paneo Semanal los sábados, que la verdad es que es un programa hecho con mucha profesionalidad, mucha objetividad, profundidad, que siempre que puedo pues lo escucho bastante. Así muy duro, paneo semanal. Gracias, dale Julio. el crédito a los demás conductores, porque sí, vamos a hablar de los otros conductores. No es José también. del Castillo que lo hace solo. Claro, no, ahí está José Almanzar y Luis José Polanco. José a veces participa y llama de donde está. Pero esos tigres yo no son quiero duros. pensar que ustedes me invitan unos cuantos minutos aquí porque yo hablo 2 horas los sábados, pero nada, se lo agradezco la invitación. Vamos a ver los integrantes del equipo, ¿quiénes son? Bueno, está José Almanzar, que es un abogado experto en materia, tiene un doctorado en Derecho Constitucional. Sí. Poca gente en este país lo tiene. Hay muchos que tienen maestría, pero doctorado. ¿Y el otro José, cómo se llama? Y el otro es Luis José Polanco, que es arquitecto, pero además experto en telecomunicaciones y en temas de ingeniería de sistemas, y se ha desarrollado en esa área. Bueno, pues nuestro saludo para ellos. En Columbia University, o sea, que es un tipo bien formado. La verdad es que hacen un buen trabajo y saben comunicar. La idea es tratar los temas como tenemos más tiempo, con más profundidad, y darle a la gente quizás otras visiones de las principales informaciones de la semana. Así que los invito todos los sábados a sintonizar Paneo Semanal de 10 a 12. Sobre el tema de la delincuencia, ¿qué piensa? Bueno, evidentemente, lo decía Jonathan, y ahí tiene toda la razón, la delincuencia tiene elementos que están muy ligados a la desigualdad, a la pobreza, a la cultura de autoritarismo que hay en la República Dominicana. Y también al crecimiento. Claro, y al crecimiento y desarrollo también económico, al crecimiento. Con desigualdad, claro. Naturalmente. Se nota o se percibe que hay en estos momentos un brote. En gran medida eso tiene una explicación en la situación de la pandemia, lo que vivimos durante el año 2020 y las medidas de restricción a la circulación, que en el caso del Distrito Nacional, Gran Santo Domingo y la Altagracia ya han sido levantadas. Entonces, eso aunado a una situación donde se vislumbra, a pesar de que se vislumbra una reactivación de la economía, o estamos viviendo una reactivación de la economía, los niveles de inflación, fruto de situaciones propias de la pandemia, fruto del incremento de los costos logísticos, del incremento de las materias primas, pero también a un mal manejo de la situación en términos internos por parte del gobierno dominicano. Lo hemos visto en el sector agrícola, por ejemplo. Esto genera que los delincuentes salgan en búsqueda de resolver el problema de su día, independientemente del tema narcotráfico, que evidentemente en el caso de República Dominicana tiene un impacto muy particular porque somos un puente para el tráfico de cocaína, sobre todo cocaína, hacia los Estados Unidos. Y de hecho yo vengo de una provincia donde eso es una realidad palpable. Claro. Desde Pablo Escobar. Donde la costa de Desde Barahona, Pablo Escobar, esa es una ruta. La costa de Barahona y Pedernales, sí. Esa zona, Enriquillo Oviedo, es el punto geográfico más cercano a la costa caribeña, suramericana, colombiana y venezolana caribeña. Entonces, evidentemente que, creo que a 2 horas en lancha rápida un esfuerzo mayor de las autoridades, más inversión, hay recursos, o por lo menos los recursos se han ido dotando en la medida en que los presupuestos se han ido aprobando. Ayer decía Eddie, que lo estaba escuchando, Eddie Montaz, el diputado del PLD por San Cristóbal, que en el último presupuesto se aprobaron 43 mil millones de pesos al tema de reforzamiento de la policía, depuración de la policía y equipamiento. Al final es un tema económico, evidentemente, y de voluntad política y de acción. Los anuncios son muy bonitos, las ruedas de prensa,
las fotos destruyendo 800 armas, cuando este país se alega que solamente hay cerca de 1 millón de armas y apenas 200 y tantos mil son legales. Y eso está muy bien, no lo discutimos. Las mesas de seguridad, las mesas de comunitarios y demás. Incluso allí en Barahona fue el ministro de Interior y Policía y lo recibimos y con mucho gusto estamos apoyando. Pero se requieren acciones concretas que permitan ver resultados. Y sabemos que esto es un tema de mediano a largo plazo, pero la población evidentemente está viendo una situación de incremento de la criminalidad y está percibiendo a lo menos y está siendo víctima de esta situación todos los días. José, en primer lugar, un abrazo a tu padre. Claro, con mucho gusto. A mí lo que me pasa es que me toca el papel de la abuela, sí, porque conozco a tu papá, conozco a... Que usted me vio chiquito. Yo te vi nacer. Está escribiendo unos trabajos muy interesantes. Le falta una parte por explicar. Una parte por explicar, porque él está hablando de Rodríguez Ojío. Sí. Pero no ha abordado el tema del transfugismo político, como el padre del transfugismo político. Manuel Rodríguez Ojío es el bisabuelo de mi padre, por lo cual es mi tatarabuelo. Entonces tú estás hablando de un pariente de nosotros, que además representa uno de los símbolos familiares, en este caso de la lucha contra el entreguismo. Sí. El móvil de todas las acciones de Manuel Rodríguez Ojío fue la lucha primero contra la anexión a España y luego con Báez contra la componenda con Ulises Grant para anexionar la República Dominicana a los Estados Unidos. Sí. Entonces es un tipo eminentemente patriótico, nacionalista, independientemente de que en un momento estuvo vinculado a Buenaventura Báez, sí, pero de que Buenaventura Báez se escuchaba que estaba en el deseo, porque ninguna de esas oligarquías que ciertamente contribuyó a la independencia, lo que no quería era ser dominada por los haitianos, quería ser dominada en el caso, pero quería adherirse a otra potencia por los españoles y los baecistas, por los franceses, en este caso por los americanos. De todas maneras sería importante que se abordara. Y Buenaventura Báez lo fusiló. Bueno, lo fusilaron pero él vino a enfrentarlo en armas. Sí, es por decir, claro. él vino a enfrentarlo en armas, es decir, no fue. Porque entonces, Báez quería entregar este país a los Estados Unidos, no tuviéramos república. Ay, pero déjenme hablar. Pero bueno, adelante. Invítame a un programa para que hablemos de eso. Que yo no sé qué es mejor, José. José, yo no sé qué es mejor, si tener república o tener desarrollo. Yo creo que le toca. Porque en América Latina el desarrollo. En América Latina parece ser que el desarrollo es incompatible con la soberanía. No, hombre, no, está bien. Porque ningún país de América Latina se ha desarrollado. Está bien. Digo yo. Que vivan los yanquis. ¿Qué es mejor, tener desarrollo o tener república? Siempre será mejor tener soberanía. Díselo a los puertorriqueños. Díselo a los puertorriqueños. Y es fácil. Como abuela que soy, Jotin Curi, el doctor Jotin Curi, no el hijo, yo te insisto, Jotin Curi me dijo que Barahona tenía mala suerte con sus empresarios, sí, porque no invertían en Barahona, él como buen barahonero. Bueno, o sea, Barahona, que tiene de todo, siempre está como en los últimos lugares. No sé si es porque es parte del sur o por lo que decía yo. Una vez me dijo mi Manuel Estrella, que estaba en un tema minero ahí en la zona. Bueno, construyó ahora la remodelación del puerto de Barahona para la exportación de material. Sí. Que en Barahona había ocurrido la licuefacción de las élites. Y ha sido así. Cuando uno hace un análisis de la sociedad barahonera, lo que ve es que las grandes familias, sobre todo de origen español y árabe, sí, que fueron los que desarrollaron la actividad y el tejido empresarial y económico, agrícola y comercial, portuario. Barahona era un emporio de exportación de materias primas, de café, de azúcar, con el ingenio Barahona, que cumple 100 años el año que viene, de madera, que se bajaba desde Polo, la zona de Cabral y Polo, bajaba por el río hasta el muelle, y en el muelle había un muelle activo de exportación de todas estas materias primas, sobre todo a Europa y a Estados Unidos, pero sobre todo a Europa.
Y toda esa gente se fue de Barahona. Exacto. El sureño tiene una característica que uno ha visto, y es que se desprende fácilmente de su origen. La situación de pobreza, vulnerabilidad, Barahona está entre las 10 provincias más pobres de la República Dominicana. La gente buscando mejores horizontes emigra, y las élites no le tienen fe a su pueblo. Yo he tratado de preconizar eso mucho, y de traer inversiones, sobre todo los mismos barahoneros. Hay algunos, hay excepciones. Está, por ejemplo, el caso de Sadalacuri, que tiene ahí la industria del blog, los Toral, que tienen actividad agrícola. El tema turístico. Y ferretera. Melton, el tema turístico con los chifinos. Sí, los chifinos. Y los descendientes Melton. de Polibio Díaz. Es decir, Sí. Hay excepciones. Melton no es de Barahona. Hay excepciones. Pero Ay. ¿de dónde Melton, escríbeme, Melton. Melton, dice José del Castillo que tú no eres de Barahona, que tú eres de Bauruco. De Tamayo. Que tú eres de Bauruco. Me atacó en la campaña, pero es natural. Es mi amigo. Sí, porque es que tú estabas peleando con su cuñada. Allá en Barahona, desarrollando mal que bien, desarrollando Claro. iniciativa No, está ahí. que rinde un servicio. Melton, tírame. Y bueno, como digo una cosa, Melton está ya metido en Barahona, Sí, se pudo haber señor. quedado en la capital. Así que José. ese es uno de los problemas que tiene la provincia. José, sobre la modificación de la ley de seguridad social y las cosas que se están planteando. Por una parte, está el planteamiento de eliminación de las intermediaciones. Y por otra parte, está el planteamiento de devolución del 30% de los ahorros. Tu posición como legislador. Sí, partiendo por la última parte. Yo creo que la devolución del 30% es una oferta eminentemente populista y que entraña una especie de estafa al trabajador. Primero al trabajador formal, que es el que aporta. En una proporción donde el empleado, el patrono aporta el 80% del aporte para la pensión y la seguridad de salud, y el trabajador el 20%. Entonces le estamos diciendo a ese individuo, mira, de tu dinero que está siendo ahorrado para tu pensión, para el momento en que tú disminuyas tu capacidad productiva de trabajar o decidas retirarte porque ya cumples una edad por encima de los 60 años y has cotizado 360 cotizaciones y ya mereces el retiro, que es además un derecho establecido en la Constitución de la República dentro de los derechos fundamentales, el derecho a la pensión y a la salud o a la seguridad social en el artículo 69. Tú vas a pagar un dinero que te lo vamos a dar, o sea, te vamos a quitar un dinero para dártelo, para que en un mes tú resuelvas un problema del mes. No necesariamente del mes, José. Bueno, porque si tú tienes un emprendedurismo yo estoy partiendo del empleado promedio que se calcula recibiría cerca de 14,000 pesos. Entonces yo me pregunto, a lo mejor puede haber un emprendedurismo con ese monto, una paletera, algo pequeño. Ahora, ese que está pidiendo ahora regularmente y que tú lo estás enviando a colocar una paletera, porque hasta eso es un tema de supervivencia, bien, y lo saludamos, y de iniciativa, pero lo está condenando a la informalidad. Ese ya no va a tener seguridad social, no va a tener salud. No, porque él va a seguir trabajando. Amén. Bueno, puede ser. Ahora, ¿qué ocurre? Estamos cargándole al trabajador el costo de la crisis. Y en todos los países, o en la mayoría, porque está el caso de Chile, pero en todos los países la crisis, que además ya está pasando, de hecho la economía está en proceso de rebote, y eso el Banco Central ha anunciado un crecimiento para finales de este año de un 10%, que en términos reales sería un poco más de un 3%, porque la economía decreció en el año 2020 un 6.7%, lo correcto es compararla con el 2019, porque el año pasado se perdió. Tú realmente estarías, vuelvo y digo, colocándole a este trabajador en una situación donde él está sacrificando la posibilidad de pensión. Ahora, ¿con qué yo estoy de acuerdo?
con que la pensión hoy en día lo que se proyecta es que sea entre un 30 y un 40% del salario de ese trabajador. Muy bajo. Lo ideal es por lo menos un 60%. ¿Dónde se proyecta? ¿Quién lo proyecta que sea entre 30 y 40 para saber el dato? Eso es la tasa de reemplazo en función de lo que se está ahorrando. Acuérdate que es un ahorro individual en función del salario promedio. Sí, pero esa es la proyección de quién, para yo saber. Bueno, tú lo puedes buscar en los análisis que hace la Superintendencia de Fondos de Pensiones. Ellos publican mensualmente un boletín y en todos los boletines hay unos trabajos y hay trabajos sobre la tasa de reemplazo. Se plantea entre un 20, 30 y 40% en función del salario promedio. Que porque ahora el mínimo o el promedio aceptable a nivel global, mundial, es de un 60%. Y ojalá pudiésemos obtener un 80%. Para eso, ¿qué hace falta? Modificar la Ley de Seguridad Social. Y en eso estamos en el Congreso Nacional. Se constituyó desde el año pasado una comisión bicameral que está en un proceso de consulta sobre el tema de la ley, que además tiene un mandato de la Ley 1320, que fue la que modificó la Tesorería de la Seguridad Social a los fines de establecer un mayor recaudo de estos y también buscar una salida a esa gente que ha venido evadiendo la seguridad social, porque hay de eso también. Y está en uno de los temas fundamentales que nos hemos concentrado mucho y que yo además entiendo que debe ser unas tareas principales de esta comisión, es mejorar el tema del monto de la pensión al final del periodo de las cotizaciones. Establecer mecanismos de cotización voluntaria. Establecer una mayor cotización por parte de los trabajadores y los empleadores y los empleados también, que puedan cotizar más. Porque ¿qué pasa? Estamos en una cultura, y sociológicamente eso está estudiado, donde el dominicano le da primacía al inmediatismo y no piensa lo que va a pasar en el futuro. O sea, el dominicano regularmente, no somos de la sociedad de que trabajamos para nuestra pensión o para nuestro retiro, sino que trabajamos para el día a día y consumimos todo, a veces por necesidad o a veces por elementos culturales. Sí. Y yo creo que es fundamental que en este país se genere una cultura previsional, una cultura de ahorro, una cultura de qué me va a pasar cuando yo... Eso es lo mejor que ha generado esa ley. De pensión. Lo mejor es eso, el ahorro. Sí, pero no ha logrado la cultura. Bueno, pues de manera compulsiva hay un ahorro nacional. A ahorrar, sí, pero sí. El tema de crear sí, porque eso lo va es la próxima generación. Para yo vivir bien cuando yo. La próxima generación. Entonces, además, las expectativas de vivir bien con esa tasa de reemplazo son muy pocas. José del Castillo Sabiñón, representante de la provincia Barahona. Me parece muy interesante porque estoy escuchando, trato de escuchar todo lo que habla del tema. Ya observaciones específicas aparte del modelo. Coño, que ya terminamos. Aumento de la participación y demás. Ahora, en cuanto a la administración de los fondos, ¿cuál es el modelo que ustedes entienden, el PLD si lo ha discutido, al que debe avanzar República Dominicana? ¿Debe seguir como está el modelo de la administración con las AFP, las bancas? Yo eso quizás lo tenga que desarrollar el sábado más en detalle, porque ya el programa acabó, pero yo pienso que le prometemos un regreso. Claro. Para sí, porque ahí me escriben que qué tú opinas de la destrucción de Bauruco Oriental. Sí, eso también hay que hablarlo en detalle. Pero no estoy de acuerdo con la destrucción de Bauruco Oriental ahora. Si la minería se está desarrollando en otro lugar que no es ahí, como es el caso, yo pienso que... ¡Wow! ¡Qué oportunidad perdimos! Pero están acabando con la ciudad, están acabando con la ciudad. Con mayor justicia en el tiempo. Sí, hay que invitarlo otra vez. Gracias a José del Castillo. Un saludo a su padre, con quien tendré que juntarme, porque yo estoy escribiendo unas cosas por ahí. Y entonces tengo unas visiones. Inclúyeme para que no le siga diciendo traidor a traidor, no es traidor. Es tránfuga, pero bueno, cambio fuera.